Hola, en este video estaremos ahora analizando circuitos DC con diodos en SPICE. Para ello tenemos los ejemplos mostrados en las figuras, de manera que vamos a comenzar con el ejemplo de la izquierda. En este ejemplo tenemos entonces un circuito con tres diodos de referencia 1N914 conectados en serie como se muestra en la figura, y una resistencia de 1 kΩ, definida como la RL o la R de carga, todo en serie conectado a una fuente DC de 5 voltios. Entonces, para analizar el circuito, primero debemos conocer las cualidades eléctricas de este diodo 1N914. Vamos a verlos a continuación entonces. Para conocer entonces las cualidades eléctricas de un dispositivo, vamos a internet, a un buscador y buscamos la hoja de datos, o en inglés del datasheet del dispositivo. En este caso estamos aquí buscando la hoja de datos del 1N914. Entonces encontramos acá varios resultados en PDF, del cual podemos abrir cualquiera de ellos y observar entonces cualidades eléctricas de este dispositivo. Entonces tenemos acá un ejemplo de una hoja de datos de la fábrica Fairchild, el cual nos entrega las referencias 1N914, 916, 4148 y 4448, para los cuales encontramos acá entonces diferentes informaciones. Por ejemplo, esta figura acá nos muestra el encapsulado que es más común de estos diodos, para estos diodos. Un encapsulado con referencias de O35 y otro con referencia a LL34. Si avanzamos hacia la parte baja del documento, también encontramos información eléctrica y térmica del elemento. Por ejemplo, encontramos acá información térmica sobre la disipación de potencia máxima y también elementos de resistencias térmicas de este dispositivo diodo. También encontramos información muy importante sobre el comportamiento eléctrico del dispositivo, por ejemplo el voltaje de ruptura o el voltaje breakdown, el cual es el voltaje en el cual en la región negativa del diodo él se destruye a una corriente de 100 microamperios y un voltaje mínimo de 100 voltios. También información importante sobre el voltaje de conducción directa o VF, que de manera clara aquí se muestra que para referencias 914 y 914B y 4448 te muestra que el voltaje de conducción directa, o sea VF, es mínimo de 0.6 voltios y máximo 0.32 voltios. Para la referencia 914, que es la que tenemos aquí en el circuito en el ejemplo, y una corriente directa de 10 miliamperios, el voltaje máximo es de 1 amperio. También para 914A, si la corriente directa es de 20 mA, entonces también el voltaje máximo de conducción es de 1 voltio. Igual también para otras referencias. Esta información nos da datos claros de qué valores usar en el circuito de ejemplo que tenemos. Dado que el voltaje de conducción suele ser de 1 voltio, entonces podemos tomar ese voltaje de conducción o un valor aproximado a este. También encontramos acá información sobre, por ejemplo, capacitancia en la unión entre la región P y la región N del diodo. Información importante para aplicaciones de frecuencia, el cual aún no es nuestro caso. Se indica entonces que para un voltaje, mejor una frecuencia de megahertz, aquí en este caso, se encuentra que el capacitor de esa unión es de aproximadamente 2 picofaradios. También acá tiempo de recuperación inversa, relacionado a los tiempos de conmutación del circuito, en este caso para este diodo de esta referencia 1N914. También aquí más adelante encontramos información gráfica en tablas logarítmicas sobre comportamientos de desempeño. Por ejemplo, acá observamos la corriente inversa versus el voltaje inverso, o sea, para la región inversa del comportamiento del diodo. También aquí, figura 1, figura 2, figura 3, por ejemplo, voltaje directo versus corriente directa cuando está entre 1 y 10 microamperios, una línea recta prácticamente en ese comportamiento entre el voltaje aquí en el eje Y y acá en el eje X la corriente directa. Más adelante, la misma figura, pero para varias escalas de corriente de 1 a 100 microamperios, aquí de 0.1 a 10 miliamperios, siguiendo una línea recta. Pero a partir de 10 miliamperios ya la línea se curva, una curva exponencial como se conoce en la teoría. Entonces también vemos que este comportamiento se da para temperatura ambiente 25 grados centígrados, como se muestra aquí en la parte superior del gráfico. También aquí en la figura 6 dice voltaje directo versus temperatura. Entonces también como la corriente y el voltaje se ven afectados por la temperatura. Es decir, si el diodo es a una temperatura mayor, por ejemplo acá 75 grados centígrados,
Entonces ya el comportamiento de la corriente versus voltaje es distinto. Si la temperatura es negativa también, entonces cambia el comportamiento del diodo. Entonces también hay que tener en cuenta esta información porque de acuerdo a la aplicación eléctrica que tenemos, si el diodo se encuentra en un circuito que está a bajas temperaturas o altas temperaturas, entonces también el diodo se va a comportar distinto para cada caso mencionado. Si seguimos bajando aquí en la hoja de datos, también encontramos más información sobre, por ejemplo, aquí capacitancia, también versus el voltaje inverso, mejor corriente inversa de recuperación, bueno, más valores que tienen importancia en aplicaciones específicas de los diodos. En el caso de análisis DC que vamos a ver ahora, entonces esta información aún no, digamos, no es relevante aún, pero lo será para casos más, digamos, más avanzados o aplicaciones más elaboradas que tal vez se vean más adelante. Bueno, entonces el documento también información sobre el tamaño, dimensiones físicas del dispositivo y bueno, en este caso para esta referencia. Viendo aquí también otro documento, también acá un documento de otra fábrica distinta, esta es de aquí Discrete Semiconductors, que es también la referencia 914, donde lo define como un diodo de alta velocidad de la fábrica Philips en realidad. También información entonces importante, que alguna información debe coincidir con el documento anterior, dado que es la misma referencia, aunque sea de otro fabricante, digamos las referencias deben mantenerse, digamos los datos deben mantenerse, aunque lo fabrique otra persona o otra entidad. Entonces, por ejemplo, aquí información importante, bueno, entonces aquí, por ejemplo, potencia total disipada. De la potencia total máxima que aguanta este diodo es 250 milivatios. O sea, en realidad es un dispositivo que no aguanta mucha potencia, apenas 250 milivatios, ¿sí? Entonces aquí dice aquí valores limitantes, dice aquí en la parte superior, ¿no? Hay que tener en cuenta esto porque, digamos, son los valores máximos que este diodo aguanta, tolera. Y más allá de esos valores, seguramente el diodo se va a destruir, se va a quemar. Entonces hay que tener en cuenta esta información, hay que tenerla en cuenta a la hora de armar una aplicación o un circuito que tenga uno de estos diodos. Acá de nuevo el voltaje de conducción directa, de nuevo también hay más referencia, indica que para cada corriente de conducción el voltaje mínimo máximo de conducción directa también varía. Aquí para la corriente de 5000 amperios, entonces el voltaje está entre 0.62 y 0.72 voltios. Sabemos que para un diodo de silicio, que es este diodo, esta referencia, solemos tomar el valor de 0.7 voltios según la teoría, pero vemos que ese valor en realidad es un valor teórico que, digamos, no coincide con lo que dice esta hoja de datos, es un valor promedio. Más aún, para valores mayores de corriente, aquí 10.000 amperios, 100.000 amperios, el voltaje máximo es de 1 voltio, ¿sí? Entonces, información tan importante sobre lo que es la teoría versus la realidad. En la realidad, entonces, los valores son un poco distintos a lo que en la teoría se considera, ¿sí? En la teoría se dice que el valor de un diodo de silicio es de 0.7 voltios aproximadamente. Acá vemos que esa aproximación, ¿cierto?, está, digamos, por encima y por debajo modificada. Pero para corrientes grandes, insisto, para corrientes grandes, bueno, relativamente grandes, esto en realidad no es muy grande, el voltaje esperado para este diodo es de 1 voltio. Entonces vamos a tener en cuenta estos datos para el circuito que vamos a analizar a continuación. Bien, volviendo al circuito entonces, vamos a asumir o a considerar, digamos, valores definidos según esa hoja de datos. De manera particular vamos a considerar que el voltaje de diodo, ¿sí? El voltaje de diodo, entonces, según esta hoja de datos, está a valor máximo 1 voltio, y valor mínimo mostrado allí en la hoja de datos es de 0.62 voltios. Entonces en nuestro caso vamos a tomar un valor intermedio, vamos a decir que el voltaje de diodo, vamos a suponer que el voltaje de diodo es, digamos, de 0.8 voltios, valor que vamos a asumir, ¿sí? Valor asumido, y luego lo verificamos con la simulación en SPICE, valor asumido. Entonces, ¿por qué asumido? Porque estamos asumiendo según la información que nos da el fabricante en la hoja de datos. Entonces vamos a tomar que cada diodo de estos tumba o deja caer un voltaje de aproximadamente de 0.8 voltios aproximadamente para cada diodo. Y entonces vamos a encontrar cuál es el voltaje que cae en esta resistencia.
digamos voltaje DC, llamémoslo voltaje B0. Entonces, considerando una malla, digamos una malla aquí en este circuito, ¿sí? Desde voltaje de 5 voltios hasta esta tierra que está acá, entonces toda la sumatoria de voltajes debe dar 5 voltios, es decir, llamemos que esto es BS, mayúscula BS. Entonces, tomando este dato, tenemos BS es 0.8 más 0.8 más 0.8 porque son 3 diodos más el voltaje de 0, ¿sí? Y ahí cierra el circuito porque ahí tenemos ya la tierra, del circuito. Entonces esto BS, como se indica allí, esto es 5 voltios. Entonces podemos despejar de aquí y decir que B0 es entonces 5 menos 3 por 8, 24 menos 2,4 voltios aproximadamente. Quitemos la B por ahora aquí y enseguida la ponemos. Entonces de acá nos da que B0 es igual a 2,6 voltios DC. Esto todo es DC aquí todavía no tenemos nada de señal, es todo comportamiento DC en ese comportamiento de este diodo. Entonces, en vista de que B0 es esto, entonces también podemos encontrar la corriente en esta resistencia, que es la corriente en serie. Si vemos todo está en serie acá, entonces la corriente es la misma, bajando por el circuito, ¿Por qué bajando? Porque recordemos que los voltajes superiores determinan el punto de partida de la corriente y siempre hay un flujo de corriente yendo hacia la tierra, que está aquí una vez más indicada en esta parte inferior, ¿no? Entonces con esto podemos decir que la corriente IR o la corriente de todo el circuito es entonces la caída en este diodo, que es en esta resistencia, que la caída de voltaje es V0 sobre la resistencia que es de 1 kilo ohmio. Entonces con ello tenemos que esta corriente es 2,6 sobre 1 kilo ohmio, es decir, esta corriente es de aproximadamente 2,6 miliamperios. Esta es la corriente IR. Esto es aproximado. ¿Por qué aproximado? Porque estamos tomando un valor asumido, ¿cierto? Estamos asumiendo este valor de voltaje. La realidad entonces nos dirá algo distinto posiblemente, pero seguramente muy cercano a este valor que hemos encontrado aquí de la corriente. Entonces vamos ahora a simular el circuito para encontrar diferencias o similitudes entre la teoría analizada y la simulación que hagamos en SPICE. Estamos ahora en la plataforma de SPICE. Vamos ahora a escoger entonces los elementos que componen el circuito que estamos analizando. Tenemos aquí la referencia D1N914. Vamos aquí a ubicarlo en el circuito. Entonces tenemos 3 de estos elementos hacia abajo. Entonces tenemos aquí un elemento, agreguemos otro más, que lo rote aquí, y otro más aquí, y además una resistencia de 1 kilo ohmio. Agreguemos también todas las conexiones, agreguemos la conexión tierra aquí en la parte inferior del circuito y la conexión VCC. Para VCC vamos a agregar aquí este punto VCC en la parte superior y también por aquí al lado para indicar que este VCC es una fuente DC. Agreguemos la fuente DC, VDC, también con su tierra respectiva. Una fuente DC entonces de 5 voltios, aquí 5 voltios DC, y ya
hagamos la conexión respectiva a todos los elementos. Entonces VCC 5 voltios queda conectado a los 3 diodos en serie, y finalmente la conexión a la resistencia, a la carga y a la tierra. Entonces tenemos el circuito. Vamos acá a cerrar esta ventana. Vamos a centrar esto para que nos quede aquí en el medio. Bien, tenemos el circuito completo. Vamos ahora a crear el archivo de simulación. Aquí simula DC. Y dado que no tenemos gráficas de tiempo ni nada parecido, entonces no tenemos nada en línea del tiempo, eso es análisis DC. Entonces por aquí escoger DC bias point, que es la configuración del punto de operación, es decir, del punto DC del circuito. Entonces esto nos arroja información de texto, un archivo de texto, una información gráfica, porque no tenemos aquí aún nada para graficar en ese circuito. Entonces vamos ahora a simular. Y bueno, y ahora tenemos aquí el archivo final de salida del circuito. Entonces acá tenemos el circuito en modo netlist, los 3 diodos, aquí está de 1, de 2, de 3, la resistencia y la fuente de 5 voltios. También vemos el modelo de SPICE para esta referencia, debe corresponder aproximadamente a lo que el fabricante indica, lo que mostramos ahora en la hoja de datos. Corriente inversa de saturación, voltaje breakdown, miren que es 100 voltios, y se mostraba también que el voltaje de ruptura era 100 voltios en la hoja de datos. Y también buena información también de la capacitancia, bueno, y más información que se asemeja a lo que el fabricante indica. También está aquí entonces la corriente total del circuito, como está en serie, la misma corriente de todo el circuito, y finalmente el punto de operación para cada diodo. Como están en serie, si vemos acá en el circuito, están en serie, entonces la corriente es la misma que están en serie. Finalmente, vamos aquí a mostrar la información también y de los voltajes. Entonces la corriente en serie, los voltajes aquí, la corriente entonces es de 2,3 miliamperios. Si miramos la teoría, nuestro cálculo teórico, esa corriente nos había dado aproximadamente 2,6 miliamperios, mostrado aquí en esta parte inferior, 2,6 miliamperios, porque tomamos, insisto, este voltaje asumido de 0.8 voltios. Sin embargo, en la simulación el voltaje de conducción directa es de 0.9 voltios. Vemos que está cercano a 1, como se indica en la hoja de datos, 0.9 voltios. Entonces, si tomamos este dato en cuenta de 0.9 voltios, pues estamos seguramente la corriente nos dará distinta. Entonces también podemos hacer un recálculo en el circuito tomando en cuenta esos datos que nos da la simulación. Entonces aquí, si recalculásemos este dato, por ejemplo, tomando en cuenta entonces, vamos aquí una línea, vamos aquí un recálculo basado en simulación. Esto es muy común hacerlo en simulaciones, en general en análisis de circuitos, basado en simulación. Entonces la simulación nos da información para tener un valor teórico aún más preciso. Entonces, ¿cuál sería el recálculo? Entonces, tomar BD, no de 0.8 como se asumió, sino BD igual a 0.9 aproximadamente, según está mostrando la simulación allí. Entonces, con eso vemos que los 3 diodos, ¿cierto? 3 diodos, entonces ya no tienen allí 2,4 voltios como se mostraba aquí en la parte superior, sino que los 3 diodos ahora tendrían entonces 3 BD, que sería 3 por 9, 27, es decir, 2,7 voltios. Y con ello entonces el voltaje B0 entonces será 5 menos 2,7, 5 menos 2,7, es decir, aproximadamente 2,3 voltios. 2,3 voltios. Y también con ello la corriente entonces sería 2,3 miliamperios. Sí, porque la corriente, como ya se mostró por ley de Ohm,
2,3 voltios sobre 1 kilo ohmio nos da 2,3 miliamperios, lo cual coincide con lo que la simulación arroja. Entonces es una estrategia muy común, insisto, en análisis de circuitos, de digamos, hacer un análisis inicial, mirar los valores encontrados, simular y luego recalcular teniendo en cuenta la información arrojada por la simulación. Vamos ahora a analizar el circuito número 2 del tutorial. La figura entonces ahora nos muestra el circuito número 2 mostrado en las diapositivas originales. Tenemos ahora entonces de nuevo 3 diodos en serie, pero ahora una referencia distinta, la referencia 1N4148, conectados en serie, pero ahora en paralelo a una carga de 1 kilo ohmio de nuevo, y antes de ello viene una resistencia en serie de 1 kilo ohmio, aquí conectado todo a una fuente BIN de 5 voltios DC de nuevo. Entonces vamos ahora a encontrar cuánto vale cada corriente y cada voltaje en el circuito. De manera puntual, cuánto vale este Vout, esta corriente aquí y la corriente que sale de la fuente. Pero antes verifiquemos también la hoja de datos de esta referencia 1N4148. Buscando entre la referencia 1N4148, encontramos entonces, por ejemplo, este artículo también acá interesante, el diodo 1N4148 reemplazo al 1N914, el cual fue el diodo mostrado en el primer ejemplo de este tutorial. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que pues justamente como este artículo, aquí está, entonces dice el diodo 1N4148 reemplazó al 1N914, legendario diodo de silicio usado antiguamente en muchísimos dispositivos y proyectos. Seguramente algo cambió en la fabricación o se encontraron fallas en esa versión original, luego apareció esta nueva versión 4148 para reemplazar, como dice aquí, a aquel diodo 914 que se considera un poco más viejo, ¿no? Entonces es un artículo interesante también que podemos revisar, leer cada uno, observando esa familiaridad de los dos diodos. Entonces de esa manera encontramos documentos como por ejemplo esta hoja de datos 1N4148, 4448 y 914B. Vemos acá la familiaridad de los 3 diodos, en este caso mostrados en esta hoja de datos. También una foto acá, una imagen acá del diodo real. Sí, es un diodo como naranjadito, donde la línea negra indica justamente la línea del diodo, ¿cierto? La línea mostrada en el diodo la muestra la línea negra de esta línea, corresponde a esta línea negra del diodo. Por otra parte, aquí abajo se muestran valores de comportamiento máximos de este diodo 1N4144. Por ejemplo, vemos aquí un valor importante, disipación de potencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta es la potencia máxima que tolera este diodo, 500 milivatios. En general, los 3 diodos, el 4148, el 4448 y el 914B. Valor importante entonces para considerar siempre el diseño de circuitos con diodo, la potencia máxima que el diodo tolera, es decir, una potencia superior a esta, una potencia exigida superior a esta potencia, pues seguramente llevará el diodo a destrucción. También un valor importante, la corriente máxima también. La corriente máxima que tolera este diodo es 150 miliamperios, como se indica aquí. También temperatura de funcionamiento, mínimo 65 grados centígrados, mínimo menos 65 grados centígrados y máximo 150 grados centígrados, es decir, temperatura bajo cero y temperatura alta, 150 grados centígrados. Entonces también si eventualmente este diodo va a trabajar a temperatura mayor, pues también seguramente se llevará a su destrucción. Igual también la corriente, si por ese diodo fuese a pasar una corriente mayor a 150 miliamperios, también lleva a que el diodo se destruya. Entonces valores importantes para tener en cuenta siempre a la hora de hacer un circuito con este tipo de diodos 1N4148. Si seguimos bajando aquí también encontramos más valores importantes, como por ejemplo parámetros específicos de conducción, de corriente y demás, como vemos aquí en esta columna. De manera puntual miremos entonces cómo es el voltaje directo por diodo, como dice aquí. Entonces para el 4148 una vez más indica que si la corriente directa es de 10 miliamperios a temperatura ambiente, entonces su voltaje de conducción directa es aproximadamente de 1 voltio máximo. Para una condición de 5 miliamperios, tiene un valor mínimo de 0.62 voltios y máximo de 0.72 voltios. También igual
para la condición de corriente directa de 100 mA, todo esto a temperatura ambiente, como se muestra aquí. Voltaje de conducción inversa, o mejor, voltaje inverso de ruptura, un voltaje inverso de ruptura esperado de 100 voltios a una corriente de 100 microamperios, voltaje inverso de ruptura, es decir, a este voltaje, a esta corriente también pues el diodo se destruye cuando el voltaje inverso es de 100 voltios y su corriente a temperatura ambiente es de 100 microamperios. O si la corriente es de 5 microamperios, entonces también el voltaje inverso de ruptura es de 75 voltios, o sea, valores también estándar para esta referencia de este diodo. Corriente inverso, cuando el voltaje inverso es de 20 voltios, entonces se espera que sean 25 nanoamperios, o sea, prácticamente 0 amperios. Cuando el voltaje inverso, recordemos que aquí el voltaje inverso máximo es de 100, pero si el voltaje es 20 inverso, insisto, su corriente es de 25 nanoamperios. Cuando el voltaje es 75 voltios, su corriente es de 5 microamperios. Ahí vemos como poco a poco va aumentando la corriente de 25 nanos a 5 microamperios. Cuando llega a 100 voltios, pues la corriente también sube a 100 microamperios, como está acá indicado. Bueno, también acá vemos que este coincide a 75 voltios aquí, con este lado 75 voltios, que coincide a 5 microamperios, como se muestra acá también este valor 5 microamperios. Y también valores aquí adicionales, unión de capacitancia, unión de capacitancia de unión, CJ, un valor para 1 MHz aproximadamente de 4 picofaradios, también un valor importante para tener en cuenta en aplicaciones de alta frecuencia. Si seguimos bajando acá también encontramos información importante como por ejemplo el empaquetado, que es la referencia de O35, que es como luce, digamos, este circuito de aquí arriba, este dibujo naranjadito es el empaquetado que corresponde a esa referencia de O35, de la referencia también de empaquetado. También acá información gráfica también del comportamiento del voltaje y de la corriente inverso y directo del diodo de estas referencias para diferentes valores de temperatura. Por ejemplo, acá observamos entonces cómo cuando el voltaje inverso tiene estos valores acá de este eje horizontal y la corriente varía de esta manera, también su variación va a depender de la temperatura del diodo. Entonces, si está a 100 grados centígrados tiene este comportamiento, a 50 grados centígrados o a temperatura ambiente, como está acá indicado. También vemos aquí el comportamiento logarítmico del voltaje directo versus la corriente directa. Como aquí la escala es logarítmica, entonces vemos este comportamiento de casi una línea recta, pero si graficáramos esto en forma, digamos, una escala lineal, más que todo para este lado acá, veríamos que pues, la función exponencial que conocemos del diodo de E a la menos nBt para este diodo de conducción directa, digamos. Bajando más aquí en este documento también encontramos información sobre temperatura, por ejemplo, aquí como la potencia también cambia de acuerdo a la potencia disipada máxima. Aquí está 500 mA que se indicaba aquí en la parte superior, aquí en los valores máximos 500 mA, esa potencia se ve afectada por la temperatura. Si la temperatura cambia, entonces también la potencia máxima que aguanta el elemento pues también cae. Vemos que a mayor temperatura la potencia máxima disipada es, digamos, decae linealmente. También un valor importante para tener en cuenta a la hora de usar este diodo. Finalmente en esta hoja de datos aquí está la referencia de O35, el empaquetado en naranjadito y las dimensiones indicadas aquí pues para la forma del diodo. Finalmente tenemos aquí otra referencia adicional, otro documento también de la misma referencia 1.44.41.48, pero la empresa Vishay. Entonces hay valores aquí que se mantienen porque es parte de la referencia 41.48. Por ejemplo, aquí vemos valores absolutos máximos de nuevo. Vemos aquí la corriente máxima 150 mA, como se indicaba ahora. También la potencia máxima disipada 500 milivatio. También por este lado observamos aquí las condiciones de voltaje directo también para 10 mA, un voltio, como se indica en el documento anterior. Pero también acá en este documento de esta empresa Vishay se muestra otra información acá también de la temperatura directa o de condición directa versus la temperatura de la unión. Y bueno, también información que puede ser importante en aplicaciones, digamos, un poco más desarrolladas, un poco más avanzadas de este diodo. También su geometría y bueno. Entonces así para cada fabricante
puede tener la misma referencia, pero pues la información que se muestra debe ser aproximadamente la misma, porque digamos esos parámetros no dependen del fabricante, o digamos de la empresa puntualmente, sino de la referencia de la cual se está mencionando, ¿no? Entonces vamos ahora a continuar con el ejemplo y tomar entonces en cuenta estos datos aquí observados de voltajes y corrientes para el circuito que estamos ahora analizando. Continuando con el ejemplo, vamos ahora entonces a observar las suposiciones importantes para este ejercicio. Entonces, de acuerdo a la información que se vio en la hoja de datos, que el voltaje de diodo también entonces posee una condición máxima de 1 voltio y una condición mínima de 0.62 voltios, entonces vamos también a asumir ahora un valor para nuestro ejercicio. Entonces, igual que en el caso anterior, vamos a asumir un voltaje de 0,8 voltios y luego entonces, si se requiere, si la simulación es de un valor distinto, entonces hacemos un recálculo de acuerdo a la información que la simulación arroje. Entonces, de esta manera tenemos acá que la caída en cada diodo es 0,8 voltios, de acuerdo a esta suposición que hemos tomado, para encontrar un valor aproximado de voltajes y de corrientes en el circuito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este Vout que está acá corresponde a 3 veces un voltaje de diodo, es decir, 3 por 0,8 voltios, o sea, esto será entonces de nuevo 2,4 voltios DC aproximadamente. Entonces, esto es el voltaje Vout. O sea, el voltaje Vout, según esa suposición tomada, entonces es de 2,4 voltios DC. Entonces, con ello nos da que la corriente en la resistencia de carga, o sea, en la R load, que aparece aquí en el dibujo, de 1K, entonces será Vout sobre la resistencia, que es 1 kilo ohmio, 1 por 10 a la 3, entonces tenemos 2,4 sobre 1000, nos da entonces 2,4 miliamperios. Miren que todos esos cálculos entonces quedan amarrados o quedan supeditados a la suposición que se haya tomado desde el inicio del ejercicio. En este caso, que el voltaje de diodo es de 0,8 voltios aproximadamente. Veremos aquí este cuadrito. Y bueno, entonces tenemos Vout, listo, corriente, listo. Me falta la corriente en los diodos y falta la corriente que pasa por esta parte superior de RS. Entonces, de acuerdo a esto, dado que Vout, entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Dado que tenemos este Vout que ya es conocido, acá tenemos este voltaje de 5 voltios, aquí este voltaje de 5 voltios, y tenemos la resistencia, entonces podemos encontrar aquí esto, digamos que esto es IRS, que la resistencia se llama RS. Entonces, IRS, en este caso es entre el voltaje de la fuente, que aquí se llama VI, menos, o sea, voltaje aquí, entonces tenemos la caída en este punto, la caída aquí de voltaje, ¿sí? IRS es el voltaje que cae ahí, pero escribamos entonces mejor esta parte acá para que nos quede más clara. Entonces la resistencia, la corriente en la resistencia es el voltaje que cae allí, llamémoslo VRS aquí, esto es VRS, sobre la resistencia que es de 1 kilo ohmio de nuevo. Pero ¿qué es VRS? VRS es el voltaje diferencial Vin menos Vout. Y ambos se conocen sobre la resistencia que es de 1 kilo ohmio. Entonces Vin es 5 voltios, Vout es 2,4 voltios y la resistencia de 1000. Entonces tenemos que esta corriente nos da 2,4, 5, o sea, esto aquí nos da 2,6 miliamperios aproximadamente. Y esto es la corriente que pasa por la resistencia RS. Entonces tenemos ahora este cálculo acá. Y finalmente tenemos que esta corriente aquí, ponemos un nombre a corriente, digamos que esto es corriente de diodo, que están en los 3 diodos, corriente de diodo. Entonces en este punto tenemos un nodo que entonces la corriente que baja, esta corriente que está bajando por aquí, que está aquí descendiendo, entonces es la suma de la corriente IRS más la corriente en esta carga, ¿sí? Entonces, o mejor,
Miremos aquí la ley de voltaje, la ley de corrientes de Kirchhoff en ese punto, ¿sí? Entonces IRS es igual a esta corriente, que es la total, la que viene, esta corriente aquí, que es la que viene de la fuente, ¿sí? Entonces es igual a la suma de la corriente que baja por los diodos más la corriente, esta corriente que viene por aquí, que baja por esta resistencia de 1 kilo ohm, esta R de carga. Entonces ya vemos que esta es la corriente R de carga, que ya también hemos calculado antes aquí, ¿cierto? Aquí R load. Entonces tenemos esto así. Entonces esta IRS, ¿cierto? IRS, que es el conjunto, podemos despejar ya que la corriente de diodo. La corriente de diodo es IRS menos la corriente en la carga. Entonces la corriente de diodo es igual a IRS, que nos dio 2,6 miliamperios, menos la corriente en la R de carga, que nos dio 2,4 miliamperios, 10 a la menos 3. Es decir, esta corriente de diodo es entonces aproximadamente de 0,2 miliamperios, ¿sí? Miliamperios. Es decir, la corriente de diodo es 0,2 miliamperios. Entonces vamos ahora a simular para ver qué nos da. Recordemos que todo este cálculo que se hizo acá depende fundamentalmente de la suposición del voltaje caída en los diodos. Si ese voltaje es distinto, pues todo esto cambia. Ese voltaje es 0,6, 0,7, que puede ser también de acuerdo a la fabricación. Entonces obviamente si es 0,7 por ejemplo, entonces acá sería 0,7 y entonces ya está distinto, y ahí todo lo demás cambia. Entonces por eso vemos aquí que es una suposición inicial, la cual va a ser corroborada, por ejemplo, con la simulación. Entonces vamos a verificar ahora la simulación para encontrar si ese voltaje caída del diodo sí corresponde con este valor. Ahora vamos aquí a armar en Spice entonces el circuito que estamos simulando. Entonces busquemos el diodo D1N4148 que está aquí, y ubiquemos entonces 3 diodos de esta referencia. Entonces 3 diodos de 1N4148, también 2 resistencias ahora, ambas son de 1K. La tierra, tenemos aquí 2 tierras, una para el circuito y una para la fuente. La fuente de C, B de C, que es de 5 voltios, y finalmente el nodo de voltaje VCC, de voltaje de alimentación. Con este mismo nombre, vamos a la herramienta Spice, identifica que este no es el mismo, que este nodo VCC que está aquí superior, que este nodo que está aquí corresponde a este nodo que está acá. Entonces por eso le dejamos el mismo nombre para que correspondan a la hora de la simulación. Unamos los circuitos, unamos los componentes de acuerdo al esquema que estaba en el ejemplo original. Vamos aquí también conectar esa tierra acá, que es lo mismo que está en el circuito. Ok, entonces tenemos acá, bueno, podemos también organizar aquí el circuito y teniendo en cuenta aquí reemplazar valor con 5 voltios DC que tenemos en el ejemplo. Bueno, está ahora el circuito completo
y ya podemos crear entonces el archivo de simulación. Acá simula DC2, el ejemplo 2. De nuevo tampoco tenemos gráficas de tiempo, entonces podemos de nuevo colocar en bias point para que analice el punto de operación. Bias point siempre es bueno entonces incluir acá en este output file options, aquí incluye detail bias point information. Entonces aquí llenar este cuadrito para que incluya el punto P. Este comando punto P entonces es el comando que nos va a mostrar los valores puntuales o específicos de la corriente y voltaje en cada uno de sus 3 diodos. Vamos ahora a simular y encontrar qué nos da esta simulación. Aquí abrimos el archivo de simulación, aquí View Simulation Output File. Aquí está el archivo de simulación. Entonces, de nuevo está el circuito en modo esquemático, aquí incluye schematic, bueno, en realidad modelist.net. De los 3 diodos de 1, 2, 3, la resistencia 1, la resistencia 2, ambas de 1 kilo ohmio, y el voltaje de alimentación de 5 voltios. El modelo, ahora esta referencia de 1N4148, vemos también acá el voltaje de ruptura breakdown 100 voltios y bueno, valor de capacitancia de unión de 4 picofaradios, también como se indica en la hoja de datos. Y bueno, entonces tenemos aquí los 3 valores de corriente, bueno, o mejor las 3 columnas para los 3 diodos. Entonces según esta simulación vemos que el voltaje de conducción, según SPICE, según este modelo, que es un modelo muy sencillo comparado con la realidad del fenómeno, con la realidad del dispositivo, da que el voltaje es de 0.61 voltios, 0.61, y nosotros hemos tomado como suposición voltaje de 0.8 voltios. Entonces claro, esto hace que la corriente es distinta. Aquí la corriente da 1,3 miliamperios para cada diodo, También podemos volver aquí al circuito original e incluir ahora acá que nos muestre los valores de voltaje de corriente. Entonces aquí está voltaje salida 1,85 voltios. En el caso nuestro el voltaje salida es aquí de 2,4 voltios. Vemos aquí una diferencia importante porque tomamos un valor distinto de BD. Entonces aquí BD asumimos que era 0.8 porque también tomamos en cuenta este intervalo que nos daba la hoja de datos, pero en el fenómeno de simulación vemos que la simulación toma, o digamos el modelo de SPICE mejor de este diodo da un voltaje cercano a este valor inferior, a este valor mínimo. Vamos a ver la explicación para esto. La explicación puede darse en función de que la corriente de diodo es una corriente muy baja, es la corriente de 2.2 miliamperios. Si vemos la hoja de datos original, vemos que entonces aquí cuando las corrientes son bajas, el voltaje puede ser de un mínimo de 0.62 a un máximo de 0.72. Esta vez por acá, digamos, nuestro valor supuesto pues no fue tan correcto, tan preciso. Entonces es importante hacer el recálculo teórico para que digamos esa versión teórica calculada pues sea más cercana a la realidad del fenómeno y también a la realidad de la simulación. Entonces vemos aquí voltaje de salida es 1,85 según la simulación, mientras que hemos tenido un valor teórico de 2,4 voltios, así que tenemos un error de por ahí 20% aproximadamente. Por otro lado, las corrientes, aquí las corrientes, está quedando una corriente de 1.29 miliamperios, mientras que el cálculo teórico nos había dado tenemos aquí el valor teórico que nos había dado de 0.2 miliamperios. O sea, tenemos aquí un error bastante grande entre 0.2 miliamperios y 1.2 que da en la simulación. Entonces todo eso es debido al valor escogido de 0.8 aquí en la parte superior. Entonces hagamos ahora el recálculo del circuito, pero teniendo en cuenta lo que la simulación nos ha mostrado. Entonces agregamos aquí una nueva página. Entonces tomamos ahora voltaje BD de 0.6 voltios según la simulación, ¿sí? Entonces según simulación, y con ello entonces 3BD, entonces será 0.6, será 1,8 voltios aproximadamente, 3 por 6, 18, de manera que la corriente en la R de carga entonces será 1,8 voltios sobre la R de carga que es 1 kilo ohmio.
es decir, esta corriente será de 1,8 miliamperios. Entonces esto será ahora la corriente en la R de carga. Vemos de nuevo las ecuaciones sí se mantienen, digamos, las ecuaciones se mantienen, lo que están cambiando ahora son los valores que se encuentran en este. Entonces ya aquí ya está este reemplazado, porque Vout, ¿sí? Este valor ahora aquí, Vout, este valor de aquí es igual a Vout, o sea, Vout tenemos ahora que es 1,8 voltios, igual a 1,8 voltios, y la corriente, como vamos de encontrar, es de 1,8 miliamperios. Entonces tengo un primer cálculo importante, luego comparamos de nuevo con la simulación. IRS, entonces IRS es, entonces también calculamos este valor, IRS, entonces la ecuación se mantiene, la ecuación no cambia, Bin menos Vout sobre la resistencia que es de 1 kilo ohm. Entonces Bin 5 menos Vout 1,8 sobre 1000. Esto entonces nos da 3,2 miliamperios por este lado, IRS, que recordemos que IRS es la corriente que sale de la fuente, esta corriente aquí, ¿cierto? La corriente que sale de la fuente, que también podemos ver luego en SPICE, en la simulación, podemos verificar si esta corriente sí corresponde. Entonces tenemos aquí una corriente de 3,2 y finalmente la corriente en los diodos, que también la ecuación es la misma, ID es IRS menos la corriente en la R de carga, o sea, la corriente en la R de carga, que es 3,2 miliamperios, menos la corriente en la R de carga, que es 1,8 miliamperios, y tenemos que este cálculo nos da, entonces tenemos aquí que esto es 1,4 miliamperios, es decir, la corriente que pasa por los diodos según este cálculo ahora es 1,4 miliamperios. Miremos el valor tan distinto que nos da ahora con la primera versión, comparando con la primera versión que hemos obtenido. Insisto, porque esas diferencias por el valor que hemos asumido del voltaje caída de diodo. Entonces de esta manera tenemos esto. Ahora comparemos con la simulación una vez más. Entonces tenemos aquí Vout, la corriente en la R de carga, la corriente en IRS y la corriente en los diodos. Entonces, primer valor para encontrar corriente en la R de carga. Verifiquemos 1,8 según el cálculo teórico. Aquí tenemos ahora 1,85, mostrado aquí, 1,85. Segundo valor, Vout. 1,8. Aquí tenemos Vout. Voltajes aquí 1,85, ya tenemos ya un error de menos del 10%, ya tenemos una cercanía mayor entre la teoría y la simulación. Tercer valor, corriente que sale de la fuente o que pasa por RS, 3,2 según la teoría. Acá tenemos 3,14, también mayor, más cercano a la teoría en este caso, 3,14, teníamos acá 3,2. Y finalmente el cuarto valor, la corriente en los diodos, acá tenemos 1,4 y según la simulación tenemos allí 1,29, o sea 1,3 aproximadamente, 1,3. También un error menor, casi del 10% aproximadamente, aquí en la corriente que pasa por los diodos. Entonces de esa manera hemos analizado teóricamente un circuito y lo hemos simulado en SPICE para verificar los valores encontrados. Entonces, en conclusión de este ejercicio, importante definir bien cuál es su valor escogido para el voltaje de conducción de diodo. Por eso, pues en general se recomienda que el valor esté, ¿cierto? El valor, si el diodo es de silicio, como en estos casos, en estas referencias, entonces que el valor escogido esté entre 0,8 voltios y 0,6 voltios. Es un valor aproximado de este margen, da un margen de error entre el 15 máximo 20% de error.
Aquí tomo un valor de 0.6 cercano al valor que da el manual o la hoja de datos de la referencia. En el primer circuito la hoja de datos decía 1 voltio, escogimos 0.8 en aquel caso y también el valor pues fue aproximadamente cercano, ¿no? Entonces, importante escoger un valor y luego con la simulación verificar si ese valor escogido pues es correcto o no. Bueno, entonces vamos ahora a cerrar este ejemplo mostrando entonces finalmente las referencias utilizadas. Aquí está la referencia, un libro que está en la biblioteca de la universidad. Usted puede ingresar en ese link mediante también su correo institucional y su clave respectiva. Hasta pronto.